Mi nombre es Jorge Muñoz. Vivo hace casi 20 años en Nueva Zelanda y les quiero presentar mi testimonio para ojalá sea de provecho para ustedes. Antes de ser cristiano era una persona, según yo mismo, muy responsable, muy preocupado de mi familia, trabajando muchísimo para poder proveer todo lo que mi familia necesitaba. Me creía una buena persona y bueno, la verdad que también robaba, porque cada vez que necesitaba algo de la empresa donde yo trabajaba, lo sacaba, lo tomaba y pensaba normalmente que estaba bien, que era un poquito, que la empresa era una empresa grande y que no le iba a afectar. Y eso es lo que yo pensaba en ese tiempo. También era muy mentiroso. Si necesitaba mentir por cualquier cosa que me acomodara, lo hacía, sin ningún escrúpulo. Y también la verdad que pensaba de Dios que era algún ser por allá lejos, que había que pedirle cuando uno necesitaba algo, que había que pedirle por si acaso funcionaba, pero que uno tenía que hacer todo lo que tuviera en sus manos para que las cosas sí se hicieran como uno creía o necesitaba. Así que viví así hasta, bueno, empezamos, Dios me empezó a tratar conmigo en el año 90 alrededor del año 94. Mi esposa perdió un bebé cuando tenía 6 meses de embarazo. El bebé simplemente falleció dentro de ella y hubo que hacer un parto inducido, como simular un parto normal, pero el bebé ya había fallecido. Y por una negligencia de una enfermera, en la noche después de haber realizado este parto inducido, mi esposa estuvo era una clínica y la enfermera dejó el botón para que mi esposa, si necesitaba algo, lo apretara, lo dejó colgado donde se pone el suero. Y mi esposa en la noche empezó a sentir mucho frío y obviamente no podía alcanzar, se sentía muy débil y por esa razón ella no podía alcanzar el botón para llamar a la enfermera. Bueno, gracias a Dios había otra persona dentro de la misma pieza, la cual escuchó a mi esposa y llamó a la enfermera, y vino la enfermera a ver a mi esposa y le preguntó qué necesitaba. Mi esposa le dijo que sentía mucho frío. Entonces la enfermera solamente sacó una frazada de un closet que había en la habitación y la tapó y se fue. Y al otro día en la mañana, cuando yo llegué a ver a mi esposa en la mañana, como a las 8 de la mañana, me dijeron que ella estaba en cuidados intensivos, ya que ella había tenido una hemorragia durante toda la noche y no había sido chequeada. Y cuando la encontró el médico que vino a verla en la mañana, la llevaron inmediatamente a la unidad de cuidado intensivo porque había perdido muchísima sangre y estaba, bueno, muy mal. Ella estuvo alrededor de 4 días en esa unidad. Y uno de esos días que yo estaba esperando poder tener noticias de ella, en la sala de espera, porque no permitían entrar a nadie, salió un cura, un padre, de dentro de esta unidad y me preguntó: ¿tú eres el esposo de Margarita? Yo le dije: sí, yo soy el esposo de Margarita. Me dijo: ¿tú sabes que tú, como jefe de la familia, también estás encargado de proveer la parte espiritual? Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Y yo dije: ok. Y se fue. Y bueno, me quedó dando vuelta eso en la cabeza y bueno, gracias a Dios, después de los 4 días que ella estuvo en la unidad de cuidados intensivos, ya salió, pasó todo esto. Y en el año 97 ella quedó embarazada nuevamente de nuestro hijo menor. Y bueno, todo salió normal. Y cuando nuestro hijo iba a cumplir cerca de 2 años de edad, mi esposa, un día cambiándole el pañal, notó que en uno de sus ojos, en el ojo derecho, había un reflejo como cuando uno alumbra en la noche a un gato, ¿cierto? Se le ven los ojos como redondos, o sea, una luz dentro del ojo. Y mi hijo tenía esa luz en
solamente en el ojo derecho, no en el ojo izquierdo. Entonces, bueno, mi esposa, empezó a ver qué enfermedad podría ser. Esto era ya en el año 99. Y empezó a ver en el internet y encontró, bueno, que habían varias causas que podían ser, 3 causas. Y me dijo que había que llevar a nuestro hijo a la pediatra. Entonces fuimos y la pediatra lo observó, lo miró y dijo, mira, la verdad yo no encuentro nada normal, pero vamos a mandarlo a un especialista. Así que lo llevamos a un oftalmólogo, el cual le dilató las pupilas y miró dentro con esas luces que tienen los oftalmólogos normalmente. Y dijo, mira, si tiene algo diferente en el ojo derecho, lo cual puede ser un desprendimiento de retina, un glaucoma o algo así, no estoy seguro si era un glaucoma, o también puede ser un cáncer. Entonces dijo, yo lo voy a derivar al mejor especialista que yo conozco. Así que nos dio el nombre y era una clínica en una clínica privada. Así que hicimos la cita y fuimos ante este doctor, que era el profesor de una universidad en Chile. Y hicieron el mismo examen. Cuando salió el doctor dijo, bueno, tu hijo tiene un cáncer. Es un cáncer que no puede ser tratado y hay que extirparle el ojo. Nosotros quedamos en shock con mi esposa. No sabíamos qué decir. Y nos fuimos. Recuerdo que nos fuimos de ese día a la casa. Yo recuerdo, íbamos en el bus y recuerdo que llorábamos porque era algo impactante. En ese proceso, también el doctor nos había dicho que la quimioterapia no servía mucho. Así que, bueno, en ese proceso de pensar, de buscar una segunda opinión, quizás se habría equivocado. Yo vi en un letrero en el tren subterráneo que había llegado un doctor de Estados Unidos y que había tratado nuevas terapias de cáncer y todo eso. Así que tomé la dirección, todo, y hice una cita con ese doctor. Llevamos a nuestro hijo, le explicamos todo el asunto, lo que nos habían diagnosticado. Y él dijo que sí había visto que se podía hacer la quimioterapia y que a veces funcionaba, así que empezamos todo el proceso de hacer quimioterapia. Gracias a Dios yo tenía un buen trabajo y tenía acceso a la buena salud en Chile, en una clínica. Y hicimos todos los procesos de quimioterapia. Nuestro hijo estuvo 2 o 3 veces o más quizás, veces con las plaquetas muy bajas, con una exposición a enfermedades que era muy crítica, así que había que internarnos en la clínica, donde había más niños, y nosotros supimos de niños que morían por este asunto del cáncer. Así que estuvimos todo este proceso de casi un año, en que fuimos mi hermano menor y su esposa asistían a una iglesia evangélica y nos dijeron que si queríamos que llevara a nuestro hijo para que oraran por él. Así que lo llevamos. La verdad es que mi impresión de la iglesia evangélica en Chile era malísima, no porque hubiera asistido a alguna, sino que por los ruidos que se escuchaban, porque alrededor de donde yo vivía había muchas iglesias pentecostales y uno escuchaba ruidos y llantos y gritos de afuera, y yo decía, yo no entraría a este tipo de iglesias. Pero fuimos a esta iglesia donde iba mi hermano con su esposa, y la verdad es que nos recibieron muy muy bien, la gente muy cariñosa, oraron por nuestro hijo, se preocuparon por él, y nos fuimos con una impresión diferente de lo que era la iglesia evangélica. Yo aún escéptico, era católico por herencia, porque mis papás eran católicos, yo era católico, me denominaba católico. Así que, bueno, pasó el tiempo y lamentablemente no hubo una remisión del cáncer, pero no fue suficiente y aparecieron nuevas células. El cáncer que tenía nuestro hijo se llama retinoblastoma, que es un cáncer que son células que se desarrollan dentro del ojo, dentro del globo ocular,
Y como en el globo ocular no hay conexión sanguínea dentro del ojo, la quimioterapia difícilmente afecta a esas células sanguíneas, o sea, células cancerígenas. Y al final, bueno, el doctor nos dijo que sí habían remitido algunas células, pero que habían aparecido nuevas, y que la única solución era extirpar el ojo. Fue un tiempo muy terrible. La verdad que no me gusta acordarme de eso por eso que pasó, pero bueno, lo que hicimos, le extirparon el ojo, le pusieron una prótesis. Y ese tiempo, como familia, fue un tiempo un poco solitario, por diferentes razones. Y un día en el año 2000, viendo las Olimpiadas de Sydney, en nuestra casa, mi esposa me dice, mira, hay harta gente de Chile que vive en Australia, y ella estuvo averiguando y viendo que la medicina en Australia era muy buena y que había buenas doctores para hacer prótesis. Y me dijo, ¿por qué no nos vamos a Australia? Porque bueno, nos sentimos un poco solos en ese momento y dijimos, bueno, si vamos a estar solos en Chile, da lo mismo irnos a Australia y empezar de nuevo. Entonces yo apliqué a una visa para ir a Australia, pero me fue negada. Y yo apliqué una visa de turista, pero porque aplicar a la visa de trabajo era muy muy difícil. Había que tener como $50,000, tener un título universitario que yo no tenía el dinero, y hablar un nivel de inglés nivel 7 o 8 que tampoco lo tenía. Entonces bueno, cuando me negaron la visa quedé muy muy triste, porque ya me había hecho todo un proyecto de vida. Pero entonces mi esposa me dijo, pero tu papá tiene un ahijado que vive en Nueva Zelanda. Me dijo, a lo mejor lo podemos contactar y él nos puede ayudar. Así que nos conseguimos el teléfono de este ahijado de mi papá, que yo no conocía, que vive acá en Nueva Zelanda, y lo contacté. Y en esa conversación que tuvimos le manifesté que me gustaría venir a probar a Nueva Zelanda, a ver cómo me podía ir, y él me dijo, no hay ningún problema, yo te puedo recibir, mi casa está abierta para ti. Y la verdad me sorprendió, y bueno, nos pusimos en campaña y vendimos la casa que teníamos para poder financiar los pasajes y todo eso. Y mi esposa se fue a vivir con mis hijos a la casa de mis papás. Y a las 2 semanas, llamé de nuevo a este ahijado de mi papá. Y le dije que ya estaba listo, que tenía los pasajes, que me iba la semana siguiente. Y él se sorprendió muchísimo y me dijo, lo que pasa es que yo no trabajo en la ciudad donde vivo. Yo soy contratista, así que no te puedo recibir cuando tú llegues, pero me dio la dirección para ir a un backpacker, que es un alojamiento para viajeros. Y ya, me vine con un par de bolsos y con mucha ilusión a Nueva Zelanda. A la semana que ya estaba en Nueva Zelanda, la verdad que, al segundo día de llegar a Nueva Zelanda me pareció muy lindo el país. Vine en junio, que es invierno, y en esa ciudad, en Hamilton, hacía muchísimo frío, 2 grados bajo cero, pero la verdad que sentía muchísimo frío. Pero era es muy linda la ciudad, tantos parques verdes y gente tan amable. Estaba muy muy impactado con el país. Y cuando llegó este ahijado de mi papá, la verdad que él en resumida cuenta me convenció que me fuera de vuelta a Chile, que era muy difícil conseguir trabajo, que si no tenía una oferta de trabajo no me iban a dar permiso de trabajo, y si no tenía permiso de trabajo no podía tener una oferta de trabajo. Entonces era como un círculo cerrado. Y yo dije, ok, hablé con mi esposa, la llamé por teléfono, le dije lo que había conversado con él, y ella me dijo, qué bueno, porque ya no quería irme de aquí, qué bueno que te vas a venir de vuelta. Y mientras hablábamos por teléfono, ella le dice a mi hijo mayor, que
le dice, mientras estaba conmigo, le dice, oye, el papá se va a venir de vuelta. Y mi hijo le contesta, yo escucho, y le dice, si papá se vuelve, es un loser. Lo cual me caló muy fuerte, ¿no? Porque que tu hijo piense en eso de ti era terrible. Y bueno, en la noche de ese día salí con esta persona, voy a decir mi primo, ¿no? Por ponerle un título. Y él, bueno, me invitó a comer y conversamos, y además me presentó a otro chileno que vivía en la ciudad, que era un taxista, y al cual al parecer, bueno, le caí bien, y ese día nos fue a buscar a donde fuimos a comer, y me llevó de vuelta donde yo estaba viviendo, y me dijo, mañana te voy a venir a buscar para que vaya a almorzar con mi familia. Así que al otro día me pasó a buscar y me presentó a su familia, a su esposa, a su hijo. Y al parecer, bueno, le caí bien, y me dijo, mira, yo, que en esa ciudad, en Hamilton, en ese tiempo, no había mucha industria, no había muchos latinos, y que era mejor que me fuera a vivir a Oakland, que allá había muchos más latinos y era quizás más fácil encontrar un trabajo. Y me dijo, voy a hablar con mi hermana que vive allá y voy a preguntarle si te puede recibir. Y yo le dije, ya. Me pareció fantástico. Entonces, él me llevó, Oakland está a más o menos 2 horas de Hamilton. Él me llevó hasta Oakland, me llevó hasta la casa de su hermana, y me dejó ahí con todas mis cosas, lo cual fue fantástico, la verdad, que una excelente persona, su esposa y él. Y llegué a esta casa donde el esposo de la hermana de este amigo se había convertido hace como 6 meses. Él era ateo, era un chileno que vivió en el exilio con sus papás cuando él era pequeño, y él, bueno, él decía que antes era comunista, pero que se había convertido. Y con ese mismo día, en la noche, llegamos un día viernes, esta persona me llevó a un grupo de casa, un homebrew que le llaman acá. Entonces conocí a muchas más personas, toda la gente muy, muy cariñosa. Realmente me sorprendió, porque cuando uno, bueno, en Chile en ese tiempo uno era muy desconfiado, ¿no? Y me imagino que ahora es mucho, mucho peor, pero me sorprendió de que fueran tan amigables, y yo les conté mi situación y todo, y ellos se ofrecieron a ayudarme, y entonces la verdad que me dejó muy, muy sorprendido. Y ahí el otro día, el día sábado, fuimos, este hermano tenía un programa radial de la iglesia, así que fui a ayudarle, y empecé este asunto de empezar a conocer lo que era la iglesia evangélica, con todo este nuevo vocabulario, ¿no? que se usa en la iglesia evangélica, como hermano, que Dios te bendiga, y muchísimas otras palabras que no las conocía, nunca las había experimentado. Y la gente de la iglesia era muy, muy amable, la mayoría muy interesada en ayudarnos. Empezaron a juntar cosas para cuando llegara mi familia, que también me sorprendió mucho. Y bueno, en este tiempo que estuve en la casa de este hermano, él me comentó, bueno, estuve tratando de buscar trabajo, pero era difícil, la verdad que no daban trabajo así como así, y obviamente mi inglés era muy, muy básico. Entonces este hermano me dijo que había otra forma de aplicar. Había una visa en que te podían dar permiso de trabajo, y a tus hijos les daban permiso para estudiar, y a tu esposa le daban permiso de visitante, y que después, cuando ya tuviera trabajo y mi inglés mejorara, podía salirme de esta aplicación y aplicar por permiso de trabajo. Que él lo había hecho así, y que llevaba 5 años y nunca lo habían llamado de inmigraciones, y que funcionaba bastante bien. Entonces me pareció bien. Le hablé con mi esposa por teléfono, le comenté este asunto. La condición era que mi esposa y mi familia tenían que estar acá para aplicar a esa visa.
Así que le comenté a mi esposa, ella estuvo de acuerdo y empezamos a preparar las cosas, a comprar los pasajes. Y se vino mi esposa y dos de mis hijos. Mi hija mayor se tuvo que quedar porque estaba terminando la enseñanza media o el high school y se quedó allá. Entonces hicimos esa aplicación, lo cual después me enteré que era una aplicación errónea. Y así que hicimos esa aplicación y recibimos los permisos, pero eso fue en agosto del año 2001. Y en septiembre de ese mismo año nos llegó una carta diciendo que teníamos que ir a una entrevista con la gente de inmigración por nuestra aplicación, lo cual nos sorprendió muchísimo, ya que esta otra persona llevaba 5 años, nunca lo habían llamado, y a nosotros nos llevaron al mes. Y bueno, esta aplicación, esta entrevista, perdón, a fines de septiembre, o sea, a principios de septiembre nos dicen que se va a correr para diciembre porque había llegado un barco con inmigrantes de Afganistán y que el personal de inmigración se había abocado a ver toda esa cantidad de gente que venía en ese barco. Así que nos cambiaron la aplicación para diciembre. Y en ese entanto de ir a la iglesia, de escuchar toda la palabra de Dios y ser tan diferente a la iglesia católica, ¿no? Y este compañerismo que había en la iglesia, esto de conocer tanta gente tan amable, nos fue llevando y empezamos a ir todos los domingos a la iglesia. Y un día en noviembre, en el servicio hicieron un llamado para la gente que quería recibir a Jesús. Y la verdad que yo había visto que en mi vida había cometido tantos errores, tantas equivocaciones, y que no estaba bien, y yo quería que Jesús tomara el control de mi vida. Entonces hicieron la invitación, yo pasé adelante y recuerdo haber hecho la oración que se hacía y entregar mi vida a Jesús. En ese mismo mes yo pude conseguir un trabajo en lo que hacía, en el mismo rubro que hacía en Chile, que era trabajaba en una fábrica de sobres de papel. Y claro, yo en Chile era mecánico, era jefe de mantenimiento, pero acá había una oportunidad de empezar a trabajar como ajustador de máquina, que es el que hace los cambios de formato de sobres pequeños a sobres grandes. Y se presentó, fui a una entrevista que personalmente me sorprendió que me aceptaran porque mi nivel de inglés era bajísimo. Y me ofrecieron este trabajo y yo lo tomé. Era buena paga. Se trabajaba 40 horas a la semana. No habían sobretiempo, lo cual yo en Chile trabajaba 60 horas a la semana. Entonces era fantástico. Y este trabajo era muy bueno porque yo solamente tenía que abastecer esta máquina. Era una máquina de alta velocidad que trabajaba con rollos de papel de 1,5 metros de diámetro, que se cambiaba automáticamente. Entonces mi trabajo era reemplazar los rollos, llenarla con tinta, con adhesivo, chequear que la producción estuviera saliendo bien, y había una persona que se encargaba de empaquetar, echar todos estos sobres en caja. Así que me dejaba mucho tiempo libre y estaba permitido poder leer o hacer cualquier actividad que te permitieras mientras veas la máquina. Y yo me dediqué a leer la Biblia por muchísimas horas. En el turno de día, que era de las 5:30 de la mañana a 1:15 de la tarde, leía la Biblia como 5 horas. Y cuando había que hacer cambios de formatos, normalmente nos demorábamos 2 días en hacer el cambio de formato porque había que cambiar muchísimas piezas. Y podía escuchar, ¿no? Yo grababa los sermones que bajaba de internet, lo grababa en un cassette y con un Walkman podía escucharlos. Entonces empecé a llenar mi cabeza de la Biblia y empecé a entender que Dios tiene miles de promesas para sus hijos. Hay miles de promesas. Y entonces yo en mi Biblia empecé a destacar los versículos donde están estas promesas. A aprender que uno puede clamar estas promesas si está en la voluntad de Dios. Entonces me recuerdo uno que dice en Isaías
deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y ese me quedó muy, muy clavado. Y otro que en estas veces que estaba leyendo la Biblia, recuerdo haber tomado mi Biblia y estar leyendo el libro de Josué, en el capítulo capítulo 1, el versículo 9, nos dice que Dios le habla a Josué y le dice que no se aparte este libro de tu boca, y le dice que te esfuerzas y seas valiente, ¿no? Y yo recuerdo haber visto ese versículo como el resto de mi Biblia estaba oscuro y ese versículo iluminado. Y recuerdo haber tomado ese versículo y decía que había que esforzarse y ser valiente para poder enfrentar todo lo que viene, pero afirmado de la mano de Dios. Entonces empecé a reclamar estas promesas y a leerlas y a marcarlas en mi Biblia. Yo, hoy día preparando este testimonio, estaba mirando en esa Biblia porque ya no la uso tanto porque ya está muy, muy desarmada, pero veía los versículos que yo tenía marcados ahí, destacados, que son muchísimos. Entonces, este trabajo me permitió conocer mucho de la palabra de Dios. Y en diciembre fuimos a la entrevista con mi esposa y mis hijos. Y después, eso fue en diciembre. Y en febrero de ese mes nos llegó la respuesta diciendo que nuestra aplicación era cancelada, era denegada, y que debíamos dejar el país en 42 días, lo cual nos impactó y estábamos desesperados. Entonces, no fuimos donde un abogado. El abogado nos dijo que esa era la resolución de inmigración y que no había otra cosa que hacer. Y había otra cosa que hacer, que era una apelación a la decisión de inmigración, a la cual apelamos y esperamos que inmigración nos respondiera. A esto yo seguí trabajando, mi hijo yendo al colegio y estábamos muy, muy felices en este país. Pero a los 6 meses de eso, alrededor de los 6 meses, nos llegó otra respuesta de la apelación, que decía que la apelación era denegada y que debíamos irnos en 42 días. En ese tiempo estuvimos muy tristes, pero confiando en Dios, pensando en qué más podíamos hacer, orando, y fuimos y aplicamos a otro resquicio que nos dijeron que existía, que era el Removal Tribunal, que es un tribunal que chequea todas estas órdenes de inmigración para que la gente tenga que irse o removida del país. Y hicimos toda esta aplicación, la llenamos, lo hicimos nosotros, presentamos esta aplicación, pero 6 meses después, alrededor de 6 meses después, nos llegó otra noticia de Removal que decía que nuestra aplicación había sido denegada y que nos teníamos que ir en 42 días. Esta respuesta del Removal también nos dejó muy, muy tristes, porque no nos queríamos ir de este país. Y después de recibir esta noticia, llegó una oficial de inmigración a la casa y dijo que venía a llevarse a mi esposa y a mis 2 hijos menores, porque ya las visas de ellos se habían expirado y que ya estaban ilegal. Yo aún tenía permiso de trabajo y mi hija mayor había llegado ya y también tenía permiso de estudiante. Entonces, la verdad que no sabíamos qué hacer cuando llegó esa oficial de inmigración, pero después de comunicarnos todo esto, dijo: ustedes son una familia y yo no me voy a llevar a tu esposa ni a tus 2 hijos ahora, pero cuando se te acabe tu permiso de trabajo y a tu hija el permiso de estudio, voy a hacer que todos
salgan del país. Y bueno, la verdad es que fueron tiempos muy difíciles. Y un amigo, un hermano de la iglesia nos comentó que él conocía a una persona que era maori, que estaba a cargo de una casa comunal, que es como una municipalidad, se podría decir. Y que a lo mejor ella estaba estudiando leyes y que nos podía ayudar. Así que fuimos a visitar a esta persona. Bueno, le contamos toda nuestra historia, lo que estaba pasando. Y ella nos dijo que iba a mandar una carta al ministro de Inmigración, que existía esa posibilidad, con toda nuestra historia, y que el ministro de Inmigración, sí, él podía cambiar la decisión de inmigración y nos podía dejar acá. Así que, bueno, le dimos todos los detalles, ella confeccionó toda una carpeta y mandó esta carta al ministro de Inmigración. Eso fue a mediados del año 2002. Y empezamos a esperar solamente, confiados de que el ministro nos podía ayudar. Así que seguimos con nuestra vida cotidiana. Pasó todo el año 2000, la mitad del año 2002 y el año 2003 y no había ninguna noticia. Entonces yo cada 3 meses iba donde esta persona y le decía, oye, ¿tienes alguna noticia? ¿Qué pasa con nuestra situación, nuestro caso? Y ella decía, buenas noticias, no noticias, son buenas noticias. Esa es como una frase típica de acá de Nueva Zelanda. Dice, no news, good news. Entonces, pero a nosotros nos parecía como que era extraño, ¿no? Y preocupante. Y en junio del año 2004 llegó otra oficial de inmigración y era muy agresiva. Llegó a nuestra casa y nos dijo que estábamos ilegales, que ella no venía para deportarnos, que llevábamos más de 1 año ilegales, que era verdad, o sea, nuestro permiso se había acabado más de 1 año antes. Entonces, que ella nos venía a deportar. Y nosotros dijimos que no podía hacer eso, que nosotros habíamos, a través de esta mujer, Maureen, habíamos mandado una carta al ministro de Inmigración y que estábamos esperando esa respuesta. Entonces esta mujer dijo, no, yo en mi computador no figura que haya ninguna carta, ninguna apelación al ministro de Inmigración, así que yo me los voy a llevar. Nos comunicamos por teléfono con esta mujer maori y ella habló con la oficial de inmigración y nos dijo que como señal de buena voluntad, que no nos íbamos a escapar ni nada por el estilo, le entregáramos nuestro pasaporte a esta oficial de inmigración. Así que le entregamos nuestro pasaporte y ella nos dijo, era muy agresiva, me dijo a mí, yo te voy a tomar a ti, te voy a llevar a la cárcel de hombres, a tu esposa a la cárcel de mujeres y a tus niños a donde están los niños que los tienen ahí como en la residencia para niños, y los vamos a llevar esposados al avión y los vamos a deportar a tu país. Y nosotros, cuando ella ya le entregamos los pasaportes y ya se fue, lo único que le dijimos fue Dios te bendiga. Y empezamos, bueno, y nos dijo que teníamos 42 días para que esto se solucionara. Cuando ya llevábamos 3 semanas de esos 42 días y no habían noticias, fuimos a hablar con una miembro del Parlamento que nos correspondía en el sector donde nosotros vivíamos. Hicimos una cita con ella y fuimos con este amigo que nos apoyaba mucho y con un par de también personas kiwi, un matrimonio kiwi neozelandés que también no hacía clases de inglés y era muy muy amable, también pertenecían a la iglesia. Y fuimos a hablar con esta miembro del Parlamento, le contamos toda nuestra historia y que nos queríamos quedar y todo eso. Y ella dijo, mira, yo he visto este tipo de casos antes, yo he presentado este tipo de casos antes al ministro, y el ministro normalmente dice, yo voy a dejar que inmigración haga su trabajo, y no interviene. Y nos dijo,
yo les recomendaría que empezaran a vender sus cosas para prepararse para irse del país. Pero nosotros teníamos mucha fe, mi esposa y yo, y yo le dije, nosotros no nos vamos a ir de New Zealand. Dios nos va a dejar acá, así que no vamos a vender nada. Y ella dijo, bueno, hagan como ustedes crean necesario. Y ella nos dijo, bueno, la entrevista fue el día lunes, y ella dijo, el día miércoles tengo que ir a Wellington y voy a presentar su carpeta al ministro y vamos a ver qué dice. También hermanos de la iglesia nos decían, oye, empiezan a vender sus cosas, prepárense para irse, porque ya llevábamos 4 años en New Zealand, ya teníamos bastantes cosas, y nosotros dijimos, no, Dios nos va a dejar acá. De hecho, el día miércoles en la noche, cuando la ministra se suponía que la miembro del parlamento ya había ido a hablar con el ministro, nosotros oramos como familia, con mi hija y mis 2 hijos, nos tomamos las manos, oramos y pedimos que Dios nos diera residencia. Eso es lo que le pedimos a Dios, que nos diera la residencia. ¿No? Lo iban a deportar, pero nosotros estábamos pidiendo la residencia. Y recuerdo que mi hijo me dijo, pero papá, ¿y qué pasa si Dios quiere que nos vayamos? Entonces yo le dije, mira, nosotros no vinimos aquí a conocer a Dios para tener que irnos como delincuentes. ¿De qué Dios le vamos a hablar a nuestros familiares en Chile? ¿Qué poder de Dios si no tenemos que ir como delincuentes? Así que Dios no nos va a mandar de vuelta a Chile. Bueno, y él se quedó, dijo, ok. Y el día jueves recibimos una llamada de la secretaria de la miembro del Parlamento, y nos dijo que ya la miembro del Parlamento había hablado con el ministro y que tenía una respuesta y que fuéramos el día viernes en la mañana. Tratamos de comunicarnos con nuestro amigo, pero él estaba muy ocupado, estaba trabajando, así que fuimos mi esposa y yo solamente a esta entrevista con la miembro del Parlamento, y muy expectantes. Y la miembro del Parlamento salió de su oficina con la secretaria y nos dijo, bueno, yo fui a Wellington, le presenté la carpeta de ustedes al ministro, él la leyó y la cerró y dijo, le vamos a garantizar la residencia a esta familia. Y yo vi una sonrisa en la cara de la miembro del Parlamento, y yo le dije, sorry, ¿podría repetirme por favor para ver si entendí bien? Y ella, bueno, nos repitió, nos dijo que el ministro de Inmigración había garantizado nuestra residencia y que incluso mi esposa y mi hija no tenían que hacerse ningún examen médico, y que solamente, y nuestro hijo menor tampoco, y que solamente mi hijo y yo teníamos que hacer los exámenes médicos y que pagar los permisos y todo eso, y ya teníamos la residencia. La verdad que fue un milagro de Dios. Bueno, lo comunicamos en nuestra iglesia, la gente tampoco entendía, porque fue la primera vez que a un chileno, primeramente, se le daba una residencia así, a un hermano de la iglesia, porque habían habido otras personas de la iglesia que lamentablemente habían tenido que irse de vuelta, y a nosotros nos dieron, el ministro nos dio la residencia directamente, después de haber estado a punto de ser deportados 2 veces. Entonces fue maravilloso, la verdad que una emoción indescriptible. Y yo pienso personalmente que Dios nos llevó hasta ese extremo, porque yo soy un mecánico de maquinaria. Entonces para mí todo funciona por lógica. Y también antes de venir acá yo era como Tomás, ¿no? Como Santo Tomás, ver para creer. Yo era muy escéptico. Y que Dios nos llevara a ese extremo, a donde nadie más nos podía ayudar, donde solamente un milagro podría cambiar la situación, tenía que pasar para que yo pudiera creer en Dios. Porque antes yo siempre pensé que 2 más 2 son 4, pero para Dios 2 más 2 puede ser el número que Él quiera. Él es todopoderoso y Él hace como Él quiere. Así que
am, toda la gloria y la honra sea para Él. Él es maravilloso y Él hace milagros aún hoy día, después de 19 años todavía hace milagros, así que esa es la parte principal de mi testimonio. Hemos seguido con Dios en los caminos del Señor por estos 19 años. Hemos aprendido muchísimo. Y lo primero que yo recuerdo después de haberme convertido es que Dios puso paz en mi corazón. Dios me permitió dormir tranquilamente porque aprendí que Él está en control. Él es el dueño de todo. Y Él nos dice en su palabra que no debemos afligirnos por el día de mañana, que cada día tiene su afán y sobre todo que Él está en control. Entonces me permitió, desde que lo conocí, dormir tranquilo, porque nada está en mis manos. Yo puedo orar, puedo interceder, puedo pedir, pero todo está en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo ha cambiado mi vida como cristiano? Dios me ha dado paz en mi corazón. Ya no me aflijo por cualquier cosa que suceda. Suceden cosas malas, cosas que no desagradan, sí. Hay tiempos difíciles, tiempos de crisis, pero cada vez que uno pasa una de esas crisis, Dios y uno mantiene la fe en Dios y cree en Dios que Él va a ser la solución, es un peldaño más que subes en esta escalera hacia el conocimiento de Dios. Mientras Dios dice que Él no le da una prueba mayor de la que no puedes soportar, ¿no? Y si Dios te pone en una prueba, es porque Él cree que tú la puedes pasar. Hay muchos versículos, sobre todo en ese tiempo que pasamos esta situación, que yo aprendí sobre la fe. La fe es poderosa, pero no la fe sola, sino que la fe en Dios. Y otra de las cosas que aprendí fue que uno puede, cuando uno ora pidiéndole algo a Dios, ¿cierto? Uno dice, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta. Pero a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Nosotros pedimos algo y creemos que eso es lo mejor para nosotros, pero a veces no lo es. Entonces, ¿qué aprendí yo? Aprendí a razonar con Dios, a analizar si mi petición es la voluntad de Dios. Si lo que yo estoy pidiendo va a ser bueno para mí, para mi familia, para quien lo esté pidiendo. Porque uno podría pedir, ¿no? Si tu hijo te pide que le regales un auto de alta velocidad o una moto, y tú por complacer a tu hijo después se va a estrellar. No, tú no le vas a dar eso. Por eso Dios nos da lo mejor siempre para nosotros. A veces no lo entendemos, a veces pensamos, bueno, ¿y por qué me pasa esto a mí? Pero Dios siempre tiene un propósito. Y no hay nada que se escape a la voluntad de Dios. Dice que uno debe pedir con fe, no dudando nada. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando estábamos pasando por esa situación y nos decían, vendan sus cosas, a lo mejor se tienen que ir, mi fe era, no, nosotros no nos vamos a ir. Porque yo veía que esta petición a Dios era lógica, porque en Chile trabajaba muchísimas horas, más de 60 horas a la semana, no tenía tiempo para Dios. Acá trabajaba 40 horas a la semana. Y en Chile tenía muchas formas de conseguir lo que necesitaba quizás. Pero Dios me tuvo que traer aquí, a este desierto espiritual, primero, ¿no? Donde no había gente, no tenía familiares, no tenía conocidos, donde tuve que aprender a depender de Dios. Y esa experiencia con Dios es la que me ha hecho creer que Él es real. Así que yo te recomiendo que experimentes a Dios más que nada. Porque no hay nada como tener una experiencia con Dios. No solo palabras, porque si Dios se manifiesta en tu vida, Dios se va a mostrar que Él es poderoso y real. Bueno, para terminar quisiera leer este salmo, parte de este salmo, que en el tiempo que tuvimos pasando por esa tribulación, fue muy importante en mi vida. Me marcó muchísimo, que es el Salmo 27. Parte del Salmo dice así:
Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si tú estás pasando por algún tipo de tribulación, yo te recomiendo que vayas a la palabra, que te aferres de las promesas de Dios. Si tú aún no has entregado tu vida a Cristo, yo te recomiendo que lo hagas, que le pidas a Cristo que sea tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y Dios te va a ayudar. Él te va a mostrar su palabra, Él la va a abrir para ti cuando tú seas un hijo de Él. Enviará a su Espíritu Santo a que este libro, que antes yo había leído, antes de ser cristiano lo había leído como un libro, el Antiguo Testamento me parecía un libro de historias de guerra, y del Nuevo Testamento no entendía nada, pero cuando Dios puso su Espíritu Santo dentro de mí, este libro fue abierto para mí y pude empezar a aplicar esta palabra a mi vida. Yo te recomiendo que la leas y que busques en esta palabra al Dios de la palabra. Que Dios te bendiga.